Profesor Raúl Porto, su concepto sobre Luis Alberto Pallares Villa. Bueno, Luis Alberto hizo época en la radio cartagenera, en el aspecto del deporte, y especialmente en el béisbol y en el boxeo, donde era un amplio conocedor de la materia, una persona bien organizada desde el punto de vista administrativo, por eso llegó a crear una empresa de publicidad, donde esa empresa era la que respondía por todo su trabajo periodístico y narración. Tenía una buena voz. Yo creo que Luis Alberto marcó una época y un ejemplo en la radio de Cartagena, y sobre todo estaba bien acompañado por un grupo que siempre lideró y siempre encumbró y les dio su porte y su valor, y ese equipo de trabajo fue el que prácticamente hizo que las transmisiones de Luis Alberto fueran unas transmisiones profesionales y de mucho reconocimiento. Existía una rivalidad sana entre las transmisiones de Luis Alberto Pallares y las transmisiones del difunto Napoleón Pera Castro. Cuéntenos algo sobre esto. Bueno, sí, yo pienso que hubo una rivalidad, pero más que todo profesional desde el punto de vista deportivo, en donde cuando llega Luis Alberto a Cartagena, pues encuentra un terreno en donde prácticamente el que dominaba era Napoleón, y ahora las cosas se fueron dividiendo, y eso hace que el público oyente de Cartagena se divida. Unos van a seguir a Napoleón y otros van a continuar ahora siguiendo a Luis Alberto, y eso yo creo que fue sano porque obligó a que Napoleón tuviera que entonces tratar de mantenerse y hasta de superarse, y esa polémica creó, ¿no?, una polarización entre los oyentes, y ya la gente tenía para escoger en el dial de un radio, en las transmisiones tanto de béisbol como de boxeo. Que usted recuerde, periodista o gente del deporte que haya salido de la cantera o de la mano de Luis Alberto Pallares Villa. Bueno, ahí salieron varios: Eugenio Baena, Emiro Bertel, Freddy Ginete, este muchacho Mayford. Él los hizo, los creó y dejó un legado, indudablemente que sí, y eso hace que por eso de pronto sea más recordado todavía, porque él no fue egoísta en ese aspecto, y eso en el periodismo, que es tan común, aquí en este momento no se dio. Luis Adolfo Pallares, hijo de Luis Alberto Pallares Villa. Luis Alberto Pallares como padre. Bueno, hablar de mi padre realmente me llena de mucho sentimiento, porque fue un hombre que me enseñó a trabajar, un hombre que trabajó muy duro durante toda su vida, y un hombre muy, digamos, muy disciplinado. Nos dio a todos nosotros, nos dio de todo y hasta más, y un hombre que siempre se preocupó porque fuéramos siempre los mejores. Y él siempre nos recalcaba una frase que él decía siempre, nos la decía tanto a nosotros como sus hijos, como también a los que fueron alguna vez sus hijos radiales. Muchos. Mi padre, digamos así, parió muchos hijos radiales, de los que están todavía en la radio, como por ejemplo trabaja aquí en Olímpica Eber Luis Orozco, Miguel Fortich, el mismo Eugenio Baena. Él siempre les decía a ellos y a nosotros nos decía: no le tengan miedo a la grandeza. Esa era una de sus frases, las cuales siempre usaba, y eso era siempre lo que nos decía, y nos recalcaba de que siempre teníamos que ser los mejores, y mucha disciplina, y estudiar, prepararse, especializarse en algo, porque él siempre nos recalcaba que cualquier persona tenía que especializarse en algo. No podíamos ser toderos, sino tener una especialidad en algo. Así como él se especializó en béisbol y en boxeo como locutor, y
básicamente era eso lo que recuerdo y lo que siempre nos decía. Característica del Luis Alberto Pallares radial, que usted recuerde como hijo, de pronto estuvo cercano a él. Bueno, indudablemente lo que eran sus frases, ¿no? Las frases que adornaba siempre cuentan los que lo conocieron en su época juvenil, que él, una de las anécdotas que siempre recordaba, él mismo lo escuché de viva voz del difunto David Sánchez Juliado, decía de que mi papá siempre andaba con un diccionario de sinónimos y antónimos bajo el brazo, pero donde ahí sacaba las frases, hizo el pentágono trizas, doble O, doble matanza, jugada entre encajes de colores. Muchas de las frases que Luis Alberto inmortalizó en el béisbol precisamente fueron hechas y pensadas a través de su lectura y de su dedicación en el idioma. Un hombre muy dedicado al idioma español, admirador de muchos profesores que él tuvo, del profesor Vargas Prince, que fue su profesor de español en el colegio Fernández Baena, el mismo educador Fernández Baena también fue muy admirador de él. Y básicamente esas, las frases que él inmortalizó en el béisbol, que ahora mismo recuerdo esas, él hizo el pentágono trizas, swing completo con todos los hierros, y otras que ahora mismo no recuerdo, pero que realmente fueron frases que se quedaron inmortalizadas en el béisbol. El Luis Alberto Pallares Villa de hoy. Bueno, mi papá ahora mismo tiene desafortunadamente una enfermedad que a medida que pasa el tiempo lo va, digamos que es una enfermedad degenerativa, el mal de Parkinson, como todo el mundo sabe, pero que afortunadamente después de la operación tuvo muy buenos resultados, pero que la enfermedad continúa, la enfermedad no se cura completamente, sino que va siguiendo su curso, pero que afortunadamente él ahora mismo se encuentra en el país de Venezuela con mi hermana, y le ha sentado muy bien el viaje, está muy bien, gracias a Dios ha mejorado muchísimo la parte anímica, porque esa enfermedad tiene un componente depresivo muy alto, pero que gracias a Dios ha mejorado muchísimo estos últimos días, ha mejorado muchísimo porque la enfermedad ya le afectó el habla, y lógicamente el verse él que no articula muy bien, lógicamente eso lo debilita más anímicamente. Una persona que trabajó durante 40, 50 años hablando y verse que no puede hablar muy bien, eso lógicamente lo afecta emocionalmente. Pero creemos en Dios y creemos que él pronto va a estar mucho mejor y que va a estar con nosotros, con su familia durante mucho tiempo, porque tiene mucho que enseñar. Una persona que sabe mucho de radio, de béisbol, sí, es muy creativo y él tiene muchas ideas y las comparte conmigo constantemente. Quizás yo soy uno de los hijos de él que más está ligado a la radio, donde pronto no en la parte digamos que social, sino en la parte comercial. Yo trabajo en la parte comercial acá en Organización Radio Olímpica, estuve también muchos años en RCN y hablo mucho con él de radio, porque nosotros nos crecimos escuchando radio. En mi casa habían 18 radios. En cada rincón de la casa había un radio, y eso lógicamente se nos metió por los poros. Y eso, recuerdo que en mi casa había un radio marca Grundig, un radio grandísimo, en donde yo de niñito escuchaba las emisoras de Cuba, las emisoras de Panamá, se la conectaba a la antena del televisor y escuchaba emisoras de toda parte. Mi papá también fue muy estudioso de la radio. Él siempre le gustaba innovar, le gustaba estar en constante evolución, y junto a hombres muy creativos de la radio como Alfonso Cabrera, como el Negro Gómez, Otoniel Zabalza, Miguel Polo Sarabia, hombres que trabajaron con él, que fueron muy creativos y que lo ayudaron mucho en la parte comercial, en donde Alfonso precisamente instituyó un eslogan que se llamaba, él decía al final, el combo deportivo, y decía la clase alta de la radio. Eso fue un eslogan que se institucionalizó muchísimo tiempo y que fue muy, digamos, muy aceptado por toda la gente.
Y te cuento una anécdota. Recientemente me encontré a una persona, a un muchacho, tiene 25 o 26 años, y él vive en Montería, el papá es de Montería. El papá es de apellido Payares. El papá era, digamos, una persona fanático de mi padre. Y él me cuenta, nos conocimos por a través del Facebook, me dice, yo me llamo Luis Alberto porque mi papá era admirador de tu papá. Por eso mi papá me puso el nombre de Luis Alberto. Y son cosas que realmente lo estimulan a uno, y veo que mi padre no pasó por este mundo, sino que dejó una huella grande en mucha gente, y eso lógicamente nos motiva y nos ayuda a ser cada día mejores.